Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 21 de mayo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bueno, seguimos en tiempo de coronavirus. Ya el 31 de mayo termina la dirección del tema por parte del presidente de la República y el orden público y el manejo queda en manos de 1.100 alcaldes. ¿Qué va a pasar con 1.100 cuarentenas distintas, con 1.100 visiones distintas de lo que se necesita, de lo que hay que hacer, de lo que no se puede hacer? Creemos pues que esto va a ser un pandemonium, ya lo veremos. ¿Tiene derecho el presidente a encarcelar a los viejos? Esa es una pregunta que nos hacemos y nos la hacemos porque recordando los mayores de 70 años que son parte esencial de la historia del mundo. El presidente Duque hubiera metido entre cuatro paredes a Pablo Picasso cuando estaba en lo mejor de su producción artística, pero en fin, un Picasso más, un Picasso menos no tiene importancia. Y hubiera metido entre cuatro paredes a Churchill cuando estaba negociando la paz del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, son maneras de ver las cosas y de entender el mundo y de comprender la historia. Juan Manuel Santos le cumple a las FARC. ¿Tiene prohibida la fumigación? ¿A través de quién? A través de sus amigos, los magistrados de la Corte Constitucional, a los que eligió sin ningún merecimiento, pero con el compromiso de que lo acompañaran. Y lo acompañan acabando el país, acabando el país. Si Colombia no resuelve el problema del narcotráfico, está perdida. Se preguntarán ustedes por qué Colombia es el único país de América que tiene bandas armadas. ¿Por qué? Es que ni siquiera Venezuela, que las que tiene son llegadas de Colombia y son los aliados del régimen. No hay ningún país en América que tenga bandas armadas, solo Colombia. ¿Por qué? Por el narcotráfico. ¿Y cómo se combate el narcotráfico? De raíz, acabando con los cultivos. Y eso se hace con aspersión aérea que Juan Manuel Santos y sus amigos en las cortes y en los juzgados están prohibiendo. ¿Cómo se maneja el confinamiento de los niños para no hacerles daño? Hoy hablaremos con Ani de Acevedo, que le ha dedicado la vida al manejo psicológico de la juventud y de la niñez, para que nos dé lecciones y para que nos diga cómo hacer con los niños sin desesperarlos y sin que tengan una carga emocional que no sepan manejar durante la vida. Llegar con créditos a los campesinos, la gran tarea. Hablaremos con Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural. La Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, desplegará todo su arsenal contra el coronavirus por la recuperación económica del país. Los miembros del Banco de la República en Colombia de la Junta Directiva nunca dicen palabrita, prefieren el silencio. Los 13 militares llamados a la Procuraduría por perfilamientos, que nos digan qué delito es ese, que nos digan esto de dónde se lo inventaron, de dónde se robaron los papeles de la inteligencia militar. ¿Esto qué es lo que significa? Este es un atentado contra el ejército de Colombia. Parece que ayer, ya nos lo contará Demar Córdoba, el señor ministro de Defensa salió en defensa de los militares. Ya era hora que alguien se acordara de defender la institución más preciada, más amada, más respetada que tienen los colombianos, que es su glorioso Ejército Nacional. En Corabastos hay 40 contagios, 9 en Palo Quemado. Las centrales de distribución de alimentos siguen siendo uno de los escenarios favoritos del coronavirus. Hay más coronavirus en la UNI de Kennedy. Pues claro, en ese hacinamiento tiene que haberlos. Y ese es un problema endemoniado y el problema de las cárceles es terrible. Pero como Juan Manuel Santos
no construyó un calabozo en 8 años de gobierno y el presidente Duque no es que haya hecho mucho en la materia, tenemos unos niveles de hacinamiento sencillamente brutales. Récord de 106.000 casos de coronavirus reporta la OMS el día de ayer. Estados Unidos, Brasil, Rusia, Qatar, Arabia Saudita, India y Perú encabezan esta triste competencia por saber quién está peor. Número creciente de casos en países de ingresos medios y bajos. El gran problema, el gran terror, porque si en Nueva York ha pasado lo que ha pasado, imagínense ustedes en esas poblaciones que tienen muy pocos recursos y muy pocos recursos médicos, ¿qué va a suceder? Llegó el invierno, al parecer. Hay inundaciones en Huila y Quindío, arroyos en Barranquilla. Ahora Maduro quiere privatizar las estaciones de gasolina cuando no hay una gota de gasolina y está diciendo que va a escoltar con su poderosísima armada a los buques iraníes que vienen cargados de gasolina para darle algún respiro a un país que no se puede movilizar. Las colas en las estaciones de gasolina son interminables. La gente no tiene cómo moverse en Venezuela, el país del mundo con las mayores reservas petroleras. Ah, pero es que tiene también a Chávez y tiene también a Maduro. Dios nos libre. La economía de China no crecerá por la pandemia y ese es el motor de la economía mundial. La utilidad neta del Grupo Aval cayó 8.2% en el primer trimestre. Es hora en que el Grupo Aval necesita a su gente más experta para manejar estos asuntos. Pero el presidente Duque los tiene encerrados. Ni Luis Carlos Sarmiento ni Alejandro Figueroa pueden salir de su casa por orden del presidente Duque. Vaya, vaya, vaya. Al fin, la señora Claudia López escuchó y por lo menos prorrogó un par de meses el cobro del impuesto predial y del ICA. Lo tenía para el 5 de junio el predial, pasó al 14 de agosto. Algo es algo que indique que está escuchando una situación dramática, que la gente no tiene con qué vivir, mucho menos va a tener con qué pagar impuesto predial. Desde China nos viene la noticia de que está mutando el virus. Hay periodo más largo sin síntomas, lo que lo hace mucho más grave. La persona tiene el coronavirus, pero no lo nota durante un periodo más largo hasta que explotan los síntomas. Vuelven los homicidios a Medellín. Ya nos hablarán de una persecución cinematográfica que hubo en el barrio del Poblado en Medellín. Pero ya entrado mayo, pero sin terminar mayo, había superado el número de homicidios del mes de abril. Presos en Estados Unidos los que ayudaron en su fuga del Japón al presidente de Nissan, Carlos Ghosn. Dice el New York Times que si en los Estados Unidos se hubieran anticipado las medidas contra el coronavirus una semana, eso hubiera salvado 36.000 vidas. Es que aquí el tiempo es oro. Aquí no se ha perdido tiempo, algunos se desesperan y se dice que se empezó muy temprano. Nunca es demasiado temprano cuando se trata de defender la vida de la gente. El Brasil, tercera potencia mundial en coronavirus, con 291.759. Los Estados Unidos tienen 1.591.000. Rusia, que está en segundo lugar, tiene 308.705, pero el Brasil está que alcanza a Rusia. Biden critica a Trump por no usar tapabocas. En la Florida encontraron una fiesta de 3.000 personas ayer. Vaya pues uno a saber quiénes eran los participantes en esta fiesta idiota, imbécil, porque esto no es ni viveza, ni espíritu de Rochela. Esto es simplemente una torpeza. En Suecia, al que han aplaudido tanto porque ha sido laxo en las medidas que ha tomado y porque no hay cuarentena, bueno, muy bien. El mayor nivel de muertos per cápita en Europa lo tiene, lo aplauden tanto. Michigan
tiene otro problema adicional. Se han roto 2 diques y tienen en peligro mucha gente. México tuvo ayer 6.500 fallecidos. Está en 10º lugar en el mundo. Alemania apoya a Lufthansa. Comprará el 20% de sus acciones. Invierno demográfico. Este es un tema que pocos revelan el resultado de esos medios feroces para detener la natalidad. La tasa más baja de nacimientos en 35 años la tuvieron los Estados Unidos el año pasado. Llegó a la India el temible tifón con vientos de 160 kilómetros por hora, pero parece que por los desalojos oportunos que se hicieron no causará mayores daños entre la población. Las bolsas de Europa y China amanecieron hoy a la baja. Los estudiantes de bachillerato de Corea del Sur vuelven a clases en medio de grandes precauciones. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar el cólera que llegó a Colombia procedente de Nueva York y de Panamá en el año de 1849. Una historia que no se recuerda sino por la novela famosísima de García Márquez, otro que hubiera estado encerrado mucho tiempo, y que se llama El amor en los tiempos del cólera. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden sintonizarnos a través de sus dispositivos móviles con la aplicación de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden hacerlo a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También pueden sintonizarnos a través de sus radios en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN. En Sincelejo se enlaza con nuestra señal Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora nuestro contenido está en 9 plataformas de podcast. Allí pueden encontrar todas las secciones de nuestro programa, las entrevistas, el editorial, el Hoy en la Historia. Bien, pues pueden encontrar todo esto en su plataforma de podcast favorita. Nuestros oyentes principalmente nos escuchan a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram. Allí nuestra cuenta es @La Hora de la Verdad oficial. En Facebook también estamos siempre pendientes de sus comentarios y de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana a 13 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo fuera primero. Daniel Santos, nuestro juramento de Benito de Jesús. Con esa canción saludemos la mañana, Sergio Gel.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Este titular me parece ya haberlo dado en la última semana, pero con cifras distintas. Y es que Colombia alcanzó ayer la cifra más grande de contagios intradía, al sumar 752 nuevos contagios el día de ayer, para alcanzar una cifra de 17.687 contagios. Esto con unos focos que se concentran, como ya lo sabemos, en Bogotá, la capital del país, que sigue siendo el principal foco de contagios en Colombia, que sumó ayer 253 nuevos casos, y el departamento del Amazonas, en donde la tragedia pues sigue aumentando hora tras hora, que sumó ayer 91 nuevos casos. Y precisamente del Amazonas llegó a Bogotá una persona contagiada, miembro del equipo de seguridad del presidente de la República, Iván Duque. Pues bien, en Palacio de Nariño se confirma que un miembro del cuerpo de seguridad del presidente, así como 13 soldados adscritos al batallón de guardia presidencial, se encuentran en este momento contagiados con el coronavirus COVID-19, importado precisamente desde el Amazonas a la capital del país. Y al Amazonas, por supuesto, está llegando o llegó principalmente traído del Brasil, en donde el estado de Amazonas pues también es un foco grande de contagios, con la ciudad de Manaos viviendo una verdadera catástrofe. Así pues que en eso vamos, seguimos aumentando, seguimos caminando hacia la cima con el mayor número de casos intradía. De nuevo, son 752 los casos que se sumaron ayer a las cifras, y llega incluso a Palacio el coronavirus. Ese es entonces el panorama, mientras el presidente de la República insiste, lo ha hecho ayer, en que la llave de la gradualidad para la recuperación de la vida productiva comercial está en manos de los alcaldes, esto preparándonos para lo que viene a partir del mes de junio. Pero es bastante contradictorio lo que hace el presidente, porque mientras hace ese anuncio y dice que la llave está en manos de los alcaldes, también anuncia el gobierno nacional que aumenta el cerco epidemiológico en Cartagena para contener la expansión del coronavirus. Entonces no sabe uno al fin en manos de quién está, si es el gobierno nacional el que está interviniendo los territorios, o si son los alcaldes quienes verdaderamente tengan esa llave, como lo ha dicho el mismo presidente de la República. Lo cierto es que seguimos caminando hacia la cima en número de contagios, mientras nos aprestamos ya para que se liberen las medidas, se libere el relajamiento a partir del próximo 1 de junio. Pero el pico solamente llegará de mediados de junio en adelante, de manera que vamos a estar en época de liberalización al mismo tiempo que llegue el pico de contagios y por supuesto de muertes en Colombia por el coronavirus. Siguen llegando los aviones del exterior cargados de gente colombiana, viene muy pronto el de Cuba que traerá ese precioso cargamento que tiene allá con el señor Petro a la cabeza. Entonces, bueno, este es el panorama, un panorama incierto y difícil, porque del coronavirus, de lo poco que se sabe, es que se sabe muy poco. Esa es la verdad. Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, miremos cómo está el mapa de la pandemia que azota al mundo y que, para ser sinceros, les cuento que no pinta bien. No es Colombia el único sitio donde aumentan los casos. Ayer, miércoles 20 de mayo, se registró la mayor cantidad de contagios de COVID-19 en el mundo desde su aparición. 106.000 nuevos casos de infección en todo el mundo, y 2/3 de esos contagios ocurrieron en 4 países. Según la OMS, los países más afectados son Estados Unidos, Rusia, Brasil, Arabia Saudí, India, Perú y Qatar. Estados Unidos tiene ya 1.550.959, Rusia 308.705, Brasil 291.579, Reino Unido 249.619 y España 232.555. Y en México, a pesar de que ayer experimentó la mayor cifra de muertes en un día, con 424 casos, se mantendrán los fines de semana largos como una de las medidas de reactivación de la economía, porque eso es lo que a los países en estos momentos está agobiando mucho en la parte económica.
Argentina también batió un récord de contagios ayer con 474 positivos y Estados Unidos se plantea restringir los viajes desde varios países de Sudamérica, dijo ayer el presidente Mike Pence. Ya lo había adelantado el otro día el presidente Donald Trump y ayer Mike Pence lo confirmó. Canadá también ha experimentado un incremento de 613 nuevos casos y Nicaragua es un caso muy complicado. Multiplica por 10 su número de enfermos por COVID-19 en una semana. Recordemos que Nicaragua es uno de los pocos países que no ha implementado medidas para tratar de frenar la expansión del coronavirus. El país no cerró sus fronteras, no ha obligado a sus ciudadanos a permanecer en sus domicilios. En contraste, por ejemplo, con Costa Rica, recuerden que lo mencionábamos, donde tienen medidas más estrictas y parece que han funcionado porque es uno de los países con menos casos. De todas formas, y en definitiva, queridos amigos, este es un panorama desolador. Desolador para el mundo, porque un mundo que, por cierto, no aguanta más, porque necesita salir ante la presión económica. Esa ya es una realidad. La presión económica es inmensa, pero ahí está el coronavirus haciendo daños. Y ha vuelto a China. Mire, en China también están muy angustiados por el regreso del coronavirus, que parece que China ahora tiene características especiales, Montserrat, y es que se está demorando más en la aparición de los síntomas, es decir, la gente es asintomática durante más tiempo, lo que hace más difícil la detección de la enfermedad y la reacción consiguiente, porque pues cuando hay síntomas, entonces vienen los exámenes y viene el aislamiento, pero si no hay síntomas, pues la gente sigue su vida normal y tiene el coronavirus. Eso es lo que nos dicen desde China. Noticias que son nada consoladoras sobre este tema, el problema más grave que ha tenido la humanidad en muchos siglos de historia. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como si se tratara de un plan para golpear y deslegitimar a nuestras Fuerzas Armadas, los sectores de oposición y de la extrema izquierda en el Congreso de la República, exactamente en el Senado, hicieron nuevamente un debate en la plenaria sobre el famoso cuento que publicó una revista de amplia circulación, o bueno, ya no sé si tan amplia, sobre supuestos perfilamientos y seguimientos para dejar en el ambiente que el país tiene un gobierno que espía a sus opositores y todo esto sin prueba alguna a la fecha. La sesión arrancó sobre las 4 de la tarde, estaba citada para las 3, cuando los citantes al debate, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar, por sus obras los conoceréis, y en este caso el último, estoy hablando de Bolívar, sin tener la más remota idea de derechos fundamentales de los colombianos, pedía que se retirara así, sin más ni más, con destitución a oficiales de las Fuerzas Armadas y se les quitara la asignación de retiro, desconociendo el debido proceso, el derecho a la honra, el buen nombre y lo irrevocable de los derechos sociales adquiridos. Esto, según él, en contra de las personas que resultaran efectivamente procesadas por cuenta de los famosos perfilamientos que aún no encontramos donde dice que es algo ilegal que no pueda ejecutar la inteligencia o la contrainteligencia en el país, en Colombia y en el mundo. Pero además de estas acusaciones, como siempre, fueron dirigidos los dardos también en contra del partido de gobierno Centro Democrático y en contra del expresidente Álvaro Uribe, que a final de cuentas respondió de esta manera al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Nunca los alteraron. Al país le deben la investigación de la FARC política. Y hoy el senador Cepeda se escuda en los valores de la democracia y en la atractiva palabra de la paz, cuando él no fue un luchador por la paz, sino un colaborador del terrorismo de la FARC. Gracias, señor presidente. A su turno, al presentar los argumentos de defensa en medio del debate, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hizo una presentación inmejorable sobre la acción legal y constitucional de nuestro Ejército Nacional en tareas de inteligencia y de contrainteligencia, al tiempo que rechazó las acusaciones sin fundamento en contra del presidente Iván Duque, al que han tratado como si fuera el instigador, el que ordena perseguir a políticos y a periodistas que viven de noticias de las que aún no presentan la primera prueba. Esto fue lo que dijo el señor ministro Carlos Holmes Trujillo.
lugar, vengo también a defender la inteligencia y la contrainteligencia. Vengo a defenderlas como una capacidad fundamental. ¿Para qué? Para garantizar la soberanía, la integridad y el funcionamiento del régimen democrático. ¿Y para defenderlas de qué? Para defenderla de las amenazas, y subrayo, amenazas internas y externas. Y vengo también a defender la contrainteligencia, porque es una capacidad fundamental para garantizar la integridad de nuestras fuerzas, que también es amenazada por amenazas internas y externas vinculadas con grupos armados ilegales o con actividades violatorias de la ley mediante la corrupción o el vínculo con organizaciones criminales. Diríamos que francamente lo de ayer, doctor Fernando y compañeros de la mesa, fue más de lo mismo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas. Un sector del Congreso atacando sin piedad a las fuerzas militares, usando publicaciones de medios de comunicación para señalar al Centro Democrático y al expresidente Uribe. Y recuerden ustedes, estos mismos que atacan son los que defienden lo que llaman la paz, o incluso los que intercedieron por terroristas de las FARC como Santrich o Iván Márquez. Porque hasta donde sabemos, estos sujetos siguen prófugos y nadie ha dicho por qué estos defendían a estos sujetos, si vean en lo que terminaron. De la misma manera que manifestamos nuestra inconformidad por la condena sin juicio, sin proceso, violando todos los presupuestos constitucionales en la materia, lo que hizo el ministro de Defensa, lo tenemos que aplaudir hoy por su excelente presentación. Pudo ser antes, pudo ser mucho antes y pudo salir en defensa de las fuerzas militares ante el ataque aleve que recibían de la revista a la que usted se refiere y que ha atacado tantas veces a las fuerzas militares. No lo hizo en su momento. Se sumó a los esfuerzos de la revista, puso en evidencia y violando la presunción de inocencia, condenó a varios militares, pero ahora está en plan de defenderlos y eso hay que aplaudirlo. Y lo hace con su elocuencia reconocida y con su gran capacidad de análisis. Felicitaciones al ministro de Defensa, nunca es demasiado tarde. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con dopaje. En abril de 2019, Harlinson Pantano dio positivo por una sustancia prohibida llamada eritropoyetina, más conocida como EPO, en un control antidopaje que se le realizó el 26 de febrero de ese año. El ciclista colombiano hacía parte del equipo estadounidense Trek Segafredo y al no poder comprobar su inocencia decidió retirarse del ciclismo profesional, también en 2019. Ya retirado, el caleño de 31 años y ganador de una etapa del Tour de Francia 2016, recibió ayer de parte de la Unión Ciclística Internacional la sanción por 4 años que lo inhabilita hasta abril de 2023. En otras palabras, fue declarado culpable. Con esta noticia, Harlinson se despide por la puerta de atrás del ciclismo y varios de los deportistas colombianos que actualmente están suspendidos por dopaje y no han recibido la sanción se encuentran viviendo un drama. Entre ellos, Jenny Sinisterra, Ana Iris Segura y Juan Solís en levantamiento de pesas están suspendidos por resultados analíticos adversos con boldenona, igual que el ciclista Fabián Puerta, y la Federación Colombiana de Pesas puede ser sancionada por 1 año sin actividad por los 3 positivos en un mismo año, de acuerdo con las normas de la Federación Internacional, corriendo el riesgo que en un deporte como es el de levantamiento de pesas en Colombia se quede sin participación en los próximos Juegos Olímpicos. La buena noticia es que como los Juegos Olímpicos se aplazaron para 2021, tendrán más tiempo para probar su inocencia y resolver el problema. Que así sea. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Ay, qué grave para el deporte colombiano, gravísimo. Y en un minuto estaremos con el senador por el Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía. El país en manos del narcotráfico, el país en manos de la cocaína. Y no hay en el horizonte posibilidades de la fumigación con glifosato que sería salvadora para la nación. Lo hablaremos con el senador Carlos Felipe Mejía en un minuto. En Colombia son las 6 de la mañana, 30 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad. Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Hoy jueves vuelve la tarde en la hora de la verdad. La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer. Esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes. La hora de la verdad se va a transformar. Ya estamos en la era digital, una gran plataforma de contenidos, de análisis rigurosos, de decir las cosas